Martes intenso ayer, ¿no? Martes negro. Justo iba a decir martes negro, porque negro. pasamos del supermartes al martes negro, claro. al miércoles El de qué Black horror, no Tuesday. fue una cruda. Sí. ¿Qué No, fue la no, cruda fue una realidad? pesadilla. Yo me siento, yo me desperté, o sea, me sentía crudo. Literal, decía Gina, me siento crudo. Yo me siento súper ridícula porque hasta yo, o sea, ayer sí, mi frustración me llevó a las lágrimas. ¿De plano? De plano. O sea, es que... Con la corte, con Sí, Trump, con la corte. Fíjate, tengo que confesar que la verdad es que mi emoción y mi energía solo daba para la corte. O sea, dije, estaba en un cajón del mañana me entero qué pasó en Estados Acabó Unidos. el ancho de banda. Sí, 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 o sea, Es se que se acabó. acaba, Pero yo creo que güey, no se me funcionó para nada. O sea, yo que estoy como en adrenalinazo de tratar de resistir y sobrevivir con el tema de la reforma judicial desde febrero y ayer. Y ya han sido muchos meses, ya. Ya dije, esto no, es superior todo mi resistencia. Porque sí está la parte de Se veía venir también. se Es veía que venir, los dos pero a la vez uno es resultados de- necio y quiere creer, quiere tener esperanza, necio, ingenuo, no sé. Optimista, irredento. De que alguien se gobierne, ¿no? O sea, como que dices, ok, estaba el proyecto del ministro González Alcántara Carrancá, que era como tender puentes, medio habíamos hablado de esto la semana pasada, ¿no? Oye, a ver, vamos a encontrar una salida a esto que sea medianamente decorosa, donde pues sí te lleves a los ministros, a la alta corte, que se vayan a la elección popular, todo lo que gustes y mandes y salvamos a la carrera judicial, ¿no? Y con él Era un salvamos la poco ese destitución proyecto. institucional, esa era la lógica. Y del otro lado siempre tenías, a pesar de que todos los mensajes indicaban lo contrario, ¿no? Ni la presidenta arropó esa idea, ni los asesores de la presidenta, antes al contrario, en todas y cada una de las declaraciones se dedicaron a vilipendiar a los ministros, a decir que estaba pésimo el proyecto, incluso a citar precedentes que invocaban la lógica de lo que ya había dicho la Corte en otras sesiones. Entonces, nada parecía indicar. A pesar de todo eso, uno pone la sesión que empezó a las 10 de la mañana Sí, en punto. Y como soy masoquista, porque lo he dicho aquí públicamente, vi todas las horas completas. Que fue 7 horas, ¿no? Sí, Pues de 10 a 3, completita, Hicieron un receso. hicieron un receso de 1 hora y media y luego pues mataron todas nuestras ilusiones. Y lo que sí me frustra muchísimo es que hubiera pasado lo que hubiera pasado, nos hayan dejado sin siquiera un debate de altura respecto a los temas de fondo, por esta razón de que ya se había anticipado que no se alcanzaban los 8 votos. Sí, ¿no? es que ya se había anticipado. Y antes de claro. darle la palabra a Ilan, porque solo quiero en atención No, a la no, cortinilla adelante, de los adelante. 8 y 6 votos, no fue un capricho de la presidenta Piña, de la Corte, no fue un capricho, sin duda es un tema de que se ve que de alguna manera estaban los 8 votos. Yo creo que llegaron a la sesión pensando, o tal vez ya desde un día antes no sabían, pero que se iban a lograr los 8 votos y dijeron, ¿para qué más desgaste? Porque la discusión de que si se necesitaban 6 votos u 8 estaba desde antes. ¿Por qué? Porque legislan pésimo. Ese es el porque problema está mal de legislado. no haber tenido un régimen transitorio para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos hablando de la nueva De la nueva reforma judicial. constitucional Sí. que establece No de la desde nueva, el de 16... la reforma en vigor. De la reforma en vigor que está en vigor desde ¿Qué el es 16 de esa? septiembre. Pues es esa. Que la Corte, para tomar determinaciones que invaliden normas generales en tratándose de acciones o de controversias Requieren constitucionales, 6 votos. requiere, cuando menos, dice así la Constitución, 6 votos para declarar la invalidez. Sí, está pensada Para en la lógica 9 de una ministros. Corte de 9 ministros, pero el problema es que el transitorio 11º también establece que la Constitución se debe aplicar en la literalidad. Entonces, el problema de hacer todo con prisas, por caprichos, mal hecho, es que tienes no nada más estos errores o antinomias, sino que tienes estas locuras como texto vigente de una norma constitucional. Mira, acabas de decir una gran verdad, pero no sé si todo el mundo lo va a cachar. O sea, nada más para traducir un poquito. Adelante, lo que está diciendo Claudia es que... Lo que quiere decir Claudia. sí, es que realmente sí lo podían sacar Sí, con por 6, 6. porque la legislación, es decir, el modelo, el marco jurídico de Morena, como lo sacaron muy rápido, Establece sí, que... dice 2 cosas. Lo primero que dice es que a la Constitución tú ya no la puedes interpretar. La tienes que acatar de forma literal. Literal. Y, o sea, es decir, entonces lo que dice es lo que es. Y hoy lo que dice es que es con 6, cosa que yo creo que, o más bien, estoy prácticamente seguro, porque no es un acto de creencia, o sea, de lo que yo No es de recapitulo, fe, no es de- yo no lo es que un acto de fe. recapitulo de mis amigos en la 4T, es que cuando escucharon eso, se guacarearon. O sea, dijeron, oye,
esto no puede ser, eso es una trampa, es una chicanada. No, no es una chicanada. Lo que pasa es que están partiendo de una base errónea de que necesitaban 8, porque siempre se dijo que eran 8. El tema es que si lees un poquito el contrato que firmaste, dice que son 6. Dice que son 6. Pero bueno, eso es otra cosa. Mis conclusiones personales. Hubiera sido más controvertido el asunto. Yo Sin creo duda. que hicieron bien. A ver, yo ya no sé si hicieron O sea, bien ya o no mal. se sabe, porque al porque final entonces- hubieran desacatado si hubieras alcanzado 8 o 6, Sí, pero- igual hubieran desacatado. Sí, sí, Ah, pero, dice a ver, pero Noroña que Sin no, duda, no, que no, no. sí. Cuando ya tienes la certeza de que cooptaste A alguno. toro pasado. No, a toro pasado. Sí, pero a ver. Sin duda el descrédito hubiera sido mucho peor, sin duda el nivel de crisis de gobernabilidad, Eso. el Exacto. nivel, Eso. o sea, hubiera sido mayor porque me queda clarísimo que este plan B o Z que tenía la presidenta y que anunció para el remoto caso de que se alcanzaran los 8 votos en la Corte, pasaba por, me parece, mandar al ejército a sacar a los ministros de Pino Suárez a como diera No, los lugar, iban a meter ¿no? a la cárcel. Los iban a meter a la cárcel. No, juicio político. No, o sea, los iban, o sea, un amigo en común que tenemos estaba muy ¿Quién es? enojado. Yo ¿no? también, es Sí, mi amigo. es tu amigo ¿Es mi amigo? también. Estaba yo chateando con él ayer y me decía, se merecen lo que les va a pasar. O sea, estaban las cosas, estaban muy enojados. O sea, estaban... pero porque pensaba que se alcanzaban los 8 Que votos. que era una chicanada hacerlo con 6. O sea, los van a meter a la cárcel y se lo merecen. O sea, esa era la tónica. Estaban muy enojados. Estaba muy intenso. O sea, el asunto. los mensajes Estuvo que yo muy tenía ayer, intenso. o sea, por respeto y por cariño y porque No vamos a decir pero quién. un cuate que yo quiero mucho, lo respeto muchísimo. Si me está escuchando, sabe quién es, y tú lo quieres también mucho. Y aparte está en contra de la reforma judicial, pero está de ese lado. Él mismo dijo, oye, si lo sacan con 6, se merecen lo que les va a pasar. Quiero desempacarlo de otra forma porque las cosas están muy visceralizadas y la verdad Sí, es que... sí, pero ¿por qué merecerían cárcel? No, pues porque están enojados y porque en este país estamos pasando... Mira, la triste realidad es que hay un libro que me gusta mucho que ganó un Pulitzer. Gracias por mi Sí, libro. que en inglés se llama A Confederacy of Dunces, que la traducción en español es La Conjuria de los Necios. Y yo creo que lo que estamos viviendo hoy en México es la conjuria de los necios, por todos lados. Hay muchas necedades por todos lados. La verdad es que nos Está hemos... la víscera ahí. Y nos hemos envuelto en dignidad y en lo correcto y hemos perdido un poco lo pragmático. La verdad es que el peor escenario para México hoy era una crisis mayor constitucional. O sea, yo entiendo, porque de todas formas esto va a acabar en la Interamericana y la Corte Interamericana va a acabar echando para atrás esta reforma. Sí, porque pero ya la Corte o lo que quedó de la Corte dijo que tampoco le importa lo que Sí, diga sí, la sí, Corte no, Interamericana. Digo, está- hay que tomar en cuenta ciertos posicionamientos que tuvieron ciertas ministras el día de ayer. En eso estoy de acuerdo, pero lo único que nunca va a dejar de cambiar es que las cosas siempre están cambiando. El péndulo está hoy hasta acá. La presidenta se endureció dramáticamente con una reforma en la cual ella tampoco cree, porque llegó a un clima donde se sintió atacada y que le iban a doblegar. Y ella se endureció porque ¿Pero ella por quiso... qué crees que no cree en la reforma? Pues porque toda la información que yo tengo de todos lados es No, que pero ella ya a estas tampoco la alturas de quería. la vida, Ya aunque no importa, creía, sí, sí, sí. Ya, eso es lo de menos. es lo de menos, Sí, porque pero- no solamente la abrazó, la suscribió, la ratificó, y todas y cada una de estas mañaneras, donde uno le amanece con la esperanza de que desde ahí venga un dejo de mesura, Sí, han pasado de pero ella sabe... la verdad. Pero al fin, mira, yo no estoy defendiendo a la Entonces, aunque no lo crea, Sí, pero ya yo- fue, como ella misma dijo, la reforma va. Sí. Y vamos Sí, sí, a sí. elegir a nuestras Sí, sí, personas sí. juzgadoras el domingo 1 de junio. Cueste por eso lo que decía- nos No, 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 cueste, no, a ver, en términos sí, sí, prácticos sí, y en puede- términos de A ver, destrucción sí. institucional a ver, y de vidas. Entiendo, pero that's not the point. Uy, pues Sí, perdón. What it should be. sí, 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 that's not the point. El punto es que, pase lo que pase, la presidenta y toda la gente que está hoy en el sistema sabe que tenemos que acabar con un sistema que funcione. No nos podemos quedar sin poder judicial a toda cosa. Tienen que hacer que funcione. Y yo creo que ella quería suavizarlo y ella quería hacer algo con una mejor Bueno, transición. perdón, pero el proyecto del ministro, el que Así se venía, discutió sí. ayer, era eso.
Pero ya tender un puente, ¿no? Sí, era Sí, tender un pero- puente y lo descalificaron diciendo que los ministros no negocian con las sentencias. O sea, estoy de acuerdo. A ver, vamos a poner... Yo siempre he dicho, y en este momento, y ninguna de mis intervenciones, he defendido a la Corte en su integridad, digamos, en lo que está haciendo. He dicho, me parece que lo que está pasando es el desmantelamiento institucional hacia abajo. Así es. De la carrera judicial. Ese sí me parece desolador y de proporciones que no entendemos hasta el abismo al que nos van a llevar. Se va a Es perder como que se toda una desfondó, generación. se desfondó, exacto, se nos exacto. desfonda el Poder Judicial y parece que nadie quiere entrar en razón. ¿Por qué? Esto yo también he reconocido. Si queríamos democratizar, y si por democratizar entendemos la elección por voto popular del Poder Judicial, elegir a las cabezas está bien. También dije, es más, si no funcionó en Bolivia no significa que aquí no vaya a funcionar. Démonos esa oportunidad, pero de la Corte. Son 9 personas. A los 2 del electoral, démonos esa oportunidad. ¿Quieres crear el Y a Tribunal los de Disciplina magistrados. Judicial? Elígelos. Pero para- Todo bien. Y era la propuesta del ministro. Sí, Está bien, sí, entiendo, Sí, es sí, que sí, entiendo. sí. Pero para mí eso no es lo más preocupante. Para mí lo que es más preocupante es otra cosa. La transición, o sea, vuelta a la página, está bien. Qué bueno que ya mínimo vamos a tener que construir algo y dejar de andarnos peleando contra una fuerza que ha sido súper autoritaria en ese momento. Pero para mí lo que es muy preocupante es una óptica de Estado de la presidenta y de su grupo. Cuando yo le explico a mis amigos de la 4T, porque me decían, lo que pasa es que si se impone la Corte, tendríamos una dictadura judicial. Y yo les decía, oye, no están entendiendo nada. En un Estado democrático de derecho como en el que nosotros crecimos, tal vez no el que tenemos, pero como en el que crecimos, Como el que creímos que y teníamos. como el que estudiamos, entonces hay 3 poderes. Y precisamente porque el mundo se ha ido volviendo menos libre, hay menos libertades por las dictaduras de las mayorías. Un fenómeno que ha pasado en todo el mundo. O sea, lo hemos visto, hoy lo vimos ayer en Estados Unidos, lo vimos en Hungría, lo hemos visto en muchos lados, donde las mayorías empiezan a hacer cambios constitucionales que van en contra de los derechos humanos. Entonces, ahora resulta que no puede creer el Ejecutivo Legislativo que tiene que contender con otra fuerza, que tiene que calificar las reformas constitucionales. Y el hecho de no entenderlo es no entender la democracia. No entiendes la democracia, no entiendes por el Estado de mayoría. Derecho, no es por mayoría. Es precisamente el diseño del Poder Judicial en el cual nosotros crecimos, de la cultura que venimos, tiene un aparato, un mecanismo para invalidar reformas constitucionales. Y es como le decía yo a nuestro amigo ayer, que estaba yo hablando con él, le decía ahora, imagínense esto. El día de mañana, lo mismo nada más que todo es PRI. Tenemos un gobierno priista y una mayoría priista abrumadora, con el Partido Verde Ecologista felizmente apoyando al PRI, y no se puede hacer nada legislativamente. Y decide el gobierno priista que a todas las personas que fueron militantes de Morena los vamos a castrar en el Zócalo. Y lo ponen en la Constitución. Nos esperaríamos que tuviera... Eso, aunque sea la Constitución, es inconstitucional, porque va en contra de todos los principios constitucionales que están enmarcados en la Constitución. Del corazón de la y Constitución. esperaríamos De los valores democráticos. que la Corte invalidara una reforma constitucional que tendría como consecuencia la mutilación de militantes de Morena. Porque es un tema de dignidad humana. Porque la Corte está ahí para hacer valer precisamente el marco jurídico en el cual vivimos. Eso nunca lo entendió la presidenta. Y no lo entendió la 4T. Ni lo va a entender, pero también quiero decir una cosa. O sea, me parece, porque además hoy venía de dar clase y justamente estaba haciendo una especie de recapitulación catártica con mi alumnado. Hoy Ya les me mando imagino. muchísimos saludos. Porque la verdad es que siempre lo tratas de hacer personal en el sentido de decir, a ver, como dices tú, ya se veía venir que esto iba a pasar. Y no nada más por presiones o por cosas que son muy lamentables que tengamos normalizadas a este nivel. Sí, qué cosa. La verdad es que necesitamos una transformación y una sacudida radical en ese sentido. Pero sobre todo, porque efectivamente el ministro Pérez Dayán puede válidamente, tan lo puede justificar que vaya, hoy la presidenta cita la intervención del ministro Pérez Dayán. Ayer mismo se estaban citando esos precedentes en entrevistas de radio.
este precedente, este ministro posicionó en tal y cual sentido, el ministro Pardo, el ministro Lainez, el ministro Pérez Dayán, lo citaron por nombre y apellido a todos. Y las intervenciones de las ministras Loreta, Yasmín Esquivel y Lenia Batres hicieron alusiones a esos mismos precedentes. Quiero decir esto, te voy a decir por qué. Porque es una crítica durísima justamente a esto que creímos que teníamos, que estamos defendiendo y que estamos atorados precisamente porque no tuvieron nunca la altura de miras estos jueces constitucionales para poner reveses y frenos a todas esas mayorías caprichosas con decisiones políticas en el momento que lo tuvieron que haber hecho. Y lo hemos dicho varias veces aquí. O sea, no es que se le ocurrió nada más a Andrés Manuel o ahorita la presidenta pues un poco acorralada, que ya nada más está, sin duda, suscribo lo que dijiste, endureciendo un poco el discurso, endureciendo la postura, y que lo hicieron porque pues vino con los derivados del Pacto por México, o la militarización de Felipe Calderón, o no me gusta porque, ¿qué crees? Ya la Corte vino a decir que aquí hubo un exceso en el caso de la guardería ABC, entonces pues mejor vamos a presionar a la Corte, y está todo el tiempo despachando el secretario de Gobernación y el gobernador de Sonora. Todos esos vicios del sistema, sí, insisto. Entonces llévense a la Corte, porque lo que no funciona es nuestro Tribunal Constitucional de diseño. ¿Y por qué no funciona? Porque la estatura de nuestra clase política, insisto en lo mismo, nunca tiene visión de Estado ni altura de miras para que quienes lleguen a ocupar estos altos encargos sean personas que verdaderamente merezcan estar ahí, que verdaderamente entiendan el nivel de la responsabilidad que tienen sobre sus hombros. Y yo no sé si el voto popular lo va a garantizar. No lo va a garantizar. Y a lo mejor van a estar tranquilos. Vamos a tener años de una corte invisibilizada como la que crecimos nosotros, porque cuando llegamos al 94 a estudiar, a hacer nuestros pininos de abogados, que ya tenía 20 ¿no? años. O sea, digo, yo entré a la carrera en 1994. Igual yo. Justo ¿no? cuando Justamente se hizo con las reformas de Dios. Yo empecé, ya había una corte de 26 ministros y cuando salí de la licenciatura una corte de 11. Entonces, no es el fin del mundo, nos estamos reinventando. Quizá, pero esto también tiene que ver con los políticos que no saben hacer ni eso saben hacer bien. Tú querías evitarte este choque de trenes, los cesas a todos, pero al día siguiente. Pues claro. Efectivo. Pero pues como sabes que se te desfonde el Poder Judicial, los quieres tener corridos hasta el 27, Sí, con la falacia de que van a estar en la boleta. Y tenemos... Falacia, porque ¿qué les garantiza que van a ganar? Los corriste. Y más allá de eso, mira... ¿Sí o no? Sí, no, Claudia, ni creo que nadie le vaya a entrar más que las que ya dijeron que le van a entrar. A lo de la Corte. Y yo hago votos, genuinamente y públicamente lo digo, porque a ocupar los espacios de personas juzgadoras federales, una vez que tengamos una especie de terapia colectiva catártica, porque sin duda necesitamos terapia, pues esas personas que estén convencidas de que la impartición de justicia es lo suyo, que entren a este servicio público que nos hace muchísima falta y que tengamos juzgadores de calidad, porque a Morena no creo que genuinamente le alcance para poner todos y cada uno de los jueces y magistrados en el país. Ya veremos. Yo esperaría coincido. que no. Yo coincido. Hay que esperar y ver. Pero uno de los tristes aprendizajes de ayer es que siempre va a haber un Yunes. Ayer sí le gritaba. Ay, sí, estuvo muy duro, Qué la triste verdad. manera de terminar. Sobre todo una un juzgador de carrera, carrera. ¿Sabes ¿no? qué? En el caso del ministro Pérez Dayán, es un juzgador de carrera. Es lo que te digo. Es un juzgador qué que triste. venía de la carrera judicial, que fue un juez, que fue magistrado. Hubo comentarios en Twitter durísimos, la verdad, yo vi de académicos, que en lugar de descalificarlo diciéndole Yunes, le dijeron, lo que vimos fue al magistrado formalista que nunca debió de haber llegado a ser ministro de la Corte. Eso me parece una crítica todavía más dura a que te descalifiquen como un político cualquiera, porque esa sí es Traidor. una crítica No, sí, en el fue sentido lo mínimo, lo menos que le dijeron fue traidora. Te quedó grande el cargo siempre y hoy lo demostraste. Eso fue lo que le dijeron. A mí me parece de los que leí, de los Ahora, más duros. Habría que destacar que hubo buenas ponencias. No, bueno, A ver, yo, Margarita... Margarita Ríos Farjat, a quien toda mi admiración, no tengo el gusto de conocerla más que por haber ido alguna vez a la Corte. Pero formidable. Toda mi admiración, mi respeto, qué nivel de discusión, de entereza. El ministro González Alcántara, él sí, un juez constitucional en toda la extensión de la palabra. Me parece, la conducción, yo creo que en general, en esta ocasión, creo que estuvo muy, también muy, vimos a muy Lenia. polémico. No, a mí yo la verdad. También la mejor vimos, me reservo mi derecho porque de opinar. digo, acabó hasta votando en contra de su propio Sí. proyecto. O sea, terrible, ¿no? Pero es que la curva de aprendizaje. Sí. O sea, Claro. es lo único ¿Cuánto que diré. dura? Por Sí. eso, pues la curva de aprendizaje. No, la Así curva- nos va a ir. Pero en el fondo, por más doloroso que sea la desmantelación del Poder Judicial, de la carrera judicial y de todas las cosas que estamos viendo,
creo que es positivo que mínimo nos preocupemos hoy en construir lo que viene y dejemos de tener esta crisis. Es lo que yo digo, que ojalá le salga bien. Ojalá, todos claro, tenemos por el que bien de trabajar. México, Todos tenemos que trabajar. Coincido con eso. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Creo que los sitiales de la Corte, a ver, seguramente con independencia que nos hagan creer que alguien va a votar, pues ya están seguramente, por lo menos los perfiles listos para llegar a la boleta. Pero sí creo que podemos tratar de impulsar que nuevos perfiles, sobre todo, y lo voy a decir con toda la razón del género, porque no llegaron todas las mujeres, porque con esta reforma acabamos de cesar al apenas 30%, porque son 29.7% de juezas y magistradas, y las cesaron. Que no estemos con medias palabras o eufemismos, están cesadas todas y cada una de ellas. Ahora, en esta oportunidad, ya pasó, necesitamos hacer realidad el mandato de paridad que está en la Constitución y que llegue el 50% como mínimo de juezas, de magistradas. Que se haga una realidad, no nada más de que llegaron a la boleta, que el resultado electoral sea vinculante en el sentido que con independencia de si las mujeres obtienen menos votos que los hombres, tenga que haber ese 50%. Aquí somos Team Hill para ministro de la Corte. Sí, bueno, estaría de todo dar que Roberto pues ya lo fuera... dijo. Se destapó en varios... Se antoja difícil porque se destapó, pero lo ha dicho y me parece que está muy complicado que un poquito. llegue, porque van a poner quién te postula. Y supongo que no lo va a postular ni el legislativo ni el ejecutivo. Y si bien le va, el comité de evaluación del judicial lo palomeará. Porque también hay que reconocer que faltan las cartas credenciales. Y que si hay gente, igual llegó Lenia y la curva de aprendizaje, y igual está la ministra Esquivel, ¿no? Pero también tenemos otros cargos, otras personas que si bien nunca han incursionado, ahora pueden ver una posibilidad y es gente que tiene años de trabajar. O la verdad es que ojalá que todos aquellos secretarios de estudio y cuenta que se formaron en el interior del Poder Judicial, pues ellos sí se animen a participar. El mejor mensaje hoy que puede dar la presidenta es que efectivamente tengamos una corte plural. La pluralidad es muy importante. Ojalá sea nulas esperanzas. Pues porque ahorita no hay ningún espacio para la pluralidad, ni para el disenso, ni para la opinión distinta. Vamos a ver. No ha habido. Bueno, sí, pero vamos a ver cómo mira. Sí, pero yo creo que en esta primera integración me acuerdo de la parábola china del granjero, no sé si te sabes, del granjero que llega un día, le aparece un caballo, ¿no? Entonces uno dice, qué bueno, y dice, bueno, ya veremos. Y el día siguiente su hijo se cae del caballo y se rompe la espalda, y dice, ¿qué va la onda? Y dice, no, pues ya veremos. El día siguiente llega el ejército para llevarse a su hijo y no se lo llevan porque estaba mal. Dice, qué buena onda, pues ya veremos. Bueno, pues ya veremos. Ya veremos. Sí, pues ya veremos, ¿no? Ya veremos. Hay mucho que hacer. Y más con, que no quiero dejar de hablar del tema, más con el reto que se nos viene con Estados Unidos. Pues, el mundo, México cambió, pero el mundo cambió ayer. Sí. El mundo cambió. Si leemos los encabezados de los periódicos de Estados Unidos, prácticamente todos hablan de lo mismo, que viene un presidente sumamente distinto al que llegó en el 2020. Llega un presidente totalmente, totalmente distinto, porque se siente empoderado con un voto popular. Hemos aprendido muchas cosas. Está rechazado por todo el mundo que trabajó con él. Y yo creo que viene con una gran sed de venganza. Y viene un presidente muy autoritario en Estados Unidos. Estados Unidos va a cambiar y creo que hay muchos aprendizajes y muchos retos que resolver ahí. Lo primero que dijo Claudia Sheinbaum hoy fue: calmen, no pasa nada. ¿Sí? Lo cual a mí no me da calma. No me da calma. Lo cual a mí no me da calma, ¿no? Vamos a ver, ahora sí que vamos a ver. Sí, vamos a ver. ¿Vieron la portada del Vanity Fair? Es impresionante, es de no creerse, ¿no? Viene todos los cargos, no sé qué, y al final es el 47 presidente de los Estados Unidos. Sí. O sea, los cargos judiciales. Sí, judiciales, o sea, ya sabes, dos veces en el impeachment, no sé qué tanto. Está durísimo. Ya es lo de menos, el impeachment. Está acusado está acusado de violación, o sea, todo me parece absurdo. Pues sí, pero el mundo de lo absurdo se impone. Está y creo que también invita a la reflexión de estas agendas
de quienes creemos en los derechos y las libertades, de cómo socializamos eso, porque al final del día las mayorías conservadoras, antiderechos, se imponen por algo. Y aquí ¿no? alguien en el chat decía, la mayoría es democracia. Y No la democracia es mayoría. no y necesariamente. es así. No, esa es la No falacia es de así. las democracias, No porque la Es la mayoría mayoría de la de los democracia de la electores, mayoría. o sea, la mayoría de los que alcanzan a llegar a las urnas. Claro. Y por eso no puedes tener la tiranía de las mayorías, frente a los derechos humanos, Claro. porque fueron los excesos que llevaron al nazismo a hacer lo No, que no, hizo. Ojalá esto Pero nos no hay- obligue y otras a cosas. hablar de los temas. Y no hay que la democracia gente no- sin derechos de minoría. Pero, Claro, eso es, sí, ¿no? pero nada más muy breve. Primero, yo creo que nos llevamos muchos aprendizajes de ayer, pero el aprendizaje principal de lo que pasó en Estados Unidos es que el carácter no importa. O sea, tu calidad moral ya no importa. Lo único que importa es los identity politics. No me digas eso, por favor. Pero es que eso es lo más deprimente, Esto porque deprime Esa es la lección. mucho. Claro. La lección es que todo lo malo que Que hagas, puede no tener importa. Trump, mira, porque es el regreso más impresionante de la historia. Mira, Maureen Dowd decía hoy en la mañana en el New York Times, decía, cada vez que yo he descalificado por completo y descartado por completo a Donald Trump, me he equivocado. Primero, cuando habló de la grabación que hablaba de tocar los genitales a las Sí, mujeres. sí, sí. Después, el 6 de enero. El 6 de enero es suficiente para decir, jamás van a claro. regresar. Después, después del 34 impeachment. felony counts, 1 Sí. conviction, 2 cases pending, Sí. 2 impeachments, 6 bankruptcies, 4 more years, the 47th American president. Lo que pasa es que vemos un gran rechazo, un enorme rechazo a la cultura woke. Creo que eso es lo primero que tenemos que entender. Sí. Que eso es más tóxico que la personalidad de Donald Trump, ¿no? Es que también la cultura woke se pasó. Pues por eso Elon Musk está con Trump. Elon Musk está con Trump porque él tuvo un problema con uno de sus hijos que transicionó de un género a otro y eso lo volvió un ultraconservador. Digo, cosa que es pública, está en su libro. Sí, está en su libro, pero a lo que voy es, sí, o sea, justo eso es lo que te decía, tenemos que Pero debió de haber sido al contrario. pensar en pues, si estas lo- narrativas, Pero- ¿no? De cómo se pueden imponer esas agendas sobre estas otras culturas en teoría que te defienden, no sé, las libertades, los derechos, la diversidad de pensamiento. O sea, hay algo que te polariza cuando estás de este lado de la agenda y que permite que lleguen todos estos y que no pasa nada. Y sí es muy grave, pero sí es desolador eso que dices. O sea, el carácter... Ya no importa. Ya no importa, porque nos lleva al caso mexicano y nos lleva a lo que decíamos alguna vez. O sea, al final del día el mecanismo va a seguir. Este mecanismo que permite que, pues, con redes de corrupción... Pero hay un Dios. Con amenazas. Es que eso también lo No dijo lo Trump, sé, ¿no sí. viste? Dios hizo que yo Sí. no muriera. Me cuentan que se volvió muy creyente a últimas fechas. Sí. Sí. Me cuentan mis fuentes. Sí, se volvió muy creyente. Eso seguro también le ganaba. Que no lo era y se en volvió el ala muy conservadora. creyente. Sí. Mira, religiosa. lo mejor de Trump es su edad. Eso es lo que me da paz. Pues sí, da Tiene paz, 78 güey. años. Pues sí, da sí. Entonces, estamos en el ocaso de una vida. Pero pre- llega más radical que nunca, ¿no? Sí, pero Tú mismo pregun- lo dijiste. Pero le Sí, preguntaron ayer, claro. le preguntaron que esa La era edad también hace probablemente eso su última con- campaña y cómo se siente. Y dijo, triste, muy triste. Y se sentía triste de que era su última campaña, ¿no? Y se acabó esta era. Tenemos que voltear hacia adentro, como mundo. Y Estados Unidos tiene que hacer un soul searching muy importante de qué es ese país, ¿no? Porque lo que sí es Qué claro... doble moral, qué bárbaro. Bueno, pero al final del día, yo creo que los errores están ahí. La falta de una primaria. Si hubieran tenido una primaria, hubieran tenido una mejor candidata. La necesidad de Biden de quedarse, esa va a ser la mancha en su legado, al 100%. ¿No? Me siento un poquito como cuando lees la historia y dices Neville Chamberlain negociando con Hitler, ¿no? O sea, ese es el principio de algo que no va a funcionar y vamos a cómo las cosas. Pero también
quiero tener paz y decir, las cosas nunca son ni tan buenas como uno espera, ni tan mal como uno teme. No todo No, es siempre se tan pueden malo, poner ni peor. todo es tan bueno. Siempre es se la pueden verdad, poner siempre se pueden poner. La verdad, que eso es lo más triste. Gracias por mi libro, gracias, Katz. Yo voy a hablar de tendencias, creo que llegó Gustavo Prado. ¿Se quieren quedar? Porque nos hable de moda. Tenemos que ir a trabajar. Vayan a Sí, sí, litigar. sí. Y tú a ver a quién vas a amparar. ¿Dónde está el querido Gus Prado? Apláudanle a Gus. ¿Cómo estás, mi querido Gus? Muy bien, Adela. Hablé con Nazar. Eso, ¿viste qué ¿Sabe qué fue? ¿Qué ¿Sabe por qué fue? recibimiento, Eso fue emocionante. Está al caramba? tanto. No, entonces. mínimo. A nosotros ni los buenos días nos dan, ¿eh? A nosotros nos Más para que sepas abuchearon. el cariño. No te Hasta decía los tu mamá, gruñen. ¿cómo es esa frase? La cotidianidad causa asco, la No, confianza la causa confianza asco. apesta. La confianza apesta. Ajá, la confianza confianza apesta. Sí. apesta. Ajá, ya se ve diario, ya no hay saludo, ya no hay nada. La confianza apesta.